Muy buenos días, que el Señor les bendiga poderosamente en esta mañana. Le doy la bienvenida a nuestro tiempo devocional. Esto es el retos para el crecimiento espiritual. Que Dios bendiga poderosamente su vida a través de este tiempo y que el Señor sea añadiendo a su vida más conocimiento, más fortaleza, más revelación, más poder, más influencia, más recursos para que usted pueda hacer la obra de Dios. La Biblia dice que aquel que usa bien lo que se le da, se le dará más. Así que si usted está siendo un buen administrador, te puedo asegurar que debes esperar que se aumenten aquellas cosas que estás manejando, aquellas cosas que el Padre te ha estado entregando para que administres. Espera el crecimiento, porque la Biblia lo dice así: aquel que usa bien lo que se le da, se le dará más. Entonces nos gozamos y nos alegramos. Eso también trae un reto para nosotros, ¿no? Para que podamos ser mejores mayordomos cada día, ser fieles mayordomos de Dios. Sea fiel en su matrimonio, sea fiel en su comunión con Dios, sea fiel a su iglesia, sea fiel en las finanzas, sea fiel a su empresa, sea fiel a sus vecinos, sea fiel. Nunca traicione, nunca defraude, nunca busque a las personas y a la iglesia y a Dios para tener un beneficio solamente. Sea fiel y corresponda con lo que debe corresponder. Entonces, quiero animarle a eso porque no podemos, o tenemos que quebrantar ese concepto que hay de Dios y de las personas también, ese concepto egoísta, ¿no?, que tenemos nosotros en nuestras relaciones, ese criterio egoísta, porque a veces nos acercamos solamente para recibir, pero no para dar. La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Si usted se acerca a Dios, dele la vida, dele su vida, y lo que Dios le pida, déselo. Si usted se acerca a las personas es para ayudar, para bendecir. Sea una persona de bendición, que cuando le vean a usted, cuando sepan que usted se va a acercar a una parte, a un lugar, wow, la gente se alegre, la gente esté ansiosa de que usted acuda, de que usted asista, porque usted es una bendición. Y cada vez que usted llega a ese lugar, cada vez que usted acude a esas personas quedan bendecidas. Eso fue lo que le dijo el Señor a Abraham. El Señor le dijo: te voy a bendecir y tú serás una bendición para las familias de la tierra. Entonces vamos a cumplir esa palabra, amén. Hoy vamos a observar la vida de los discípulos una vez que el Señor Jesús le da la promesa. Recuerde que estamos leyendo el libro de los Hechos y en los primeros versículos encontramos una conversación de Jesús con los discípulos, y esa conversación tiene que ver con la promesa que el Padre hizo a los discípulos, promesa de la cual el Señor Jesús les habla y les dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Recuerde que el Señor, después que resucitó, duró 40 días hablando con los discípulos, reuniéndose con ellos y enseñándoles. Y lo que le enseñaba era acerca del reino de Dios. Desde que comenzó Jesús su predicación, dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Cada una de las parábolas que él enseñó lo hizo con el propósito de mostrar un aspecto en cuanto al funcionamiento y a la naturaleza del reino de Dios. Siempre habló del reino de Dios, siempre habló del reino. Y cuando ya va a partir, antes de partir, unos días antes, se reúne con los discípulos y les sigue hablando del reino de Dios. Cuán importante es el reino de Dios, cuán importante, y que nosotros miremos el Evangelio desde esa perspectiva, no desde una perspectiva religiosa, sino desde una perspectiva de reino. Tenemos que conocer la dinámica, el funcionamiento, la naturaleza
y todos los aspectos, bueno, cuanto más podamos conocer, mucho mejor, que tengan que ver con el reino de Dios. Eso fue lo que Jesús hizo. Ahora el Señor le dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le dijo: no le toca a usted saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, enfóquense en lo que Dios está haciendo en este momento. Enfóquese en la tarea del momento. ¿Cuál es la tarea del momento? La tarea del momento es el reino de Dios, extenderlo a través de la predicación, a través del hacer discípulos. Y de una u otra manera usted puede ayudar a eso. Puede ayudar a eso, no solamente congregándose. Usted debe hacer algo para acrecentar el reino de Dios. Usted puede orar por las almas que no conocen al Señor. Puede orar por las familias, por los territorios, para que ellos conozcan a Dios. Cuando tú lo haces, lo que estás haciendo es, estás contribuyendo al crecimiento del reino. Cuando oras al Padre para que el reino venga a tu barrio, a tu territorio, a tu ciudad, a tu municipio, a tu vereda, etc., estás contribuyendo con el reino de Dios. Cuando estás orando por la salvación de las almas. Cuando te capacitas para testificar, para predicar a las personas y para ganar almas. No es solamente hablar de Dios, es de una manera intencional, enfocar nuestros esfuerzos, nuestros recursos para ganar personas. De eso se trata el evangelismo. El evangelismo, yo he encontrado personas que me dicen: pastor, yo le hablo de Dios a todo el mundo. Y eso es maravilloso, eso está bien. Pero dime, ¿cuántos discípulos has hecho? Cuando miras el templo, miras la iglesia, los cultos de la iglesia, puedes identificar a alguien ahí que está por causa tuya ahí. Alguien a quien tú puedes decir: bueno, ese me lo gané yo, por ese oré, estuve orando, a ese lo evangelicé, a ese lo discipulé y hoy está aquí salvo y sirviendo a Dios porque yo me lo gané para el Señor. ¿Podrás identificar a alguien? Precisamente la mayoría no puede identificar a nadie porque hablan mucho de Dios, pero nunca enfocan sus esfuerzos para ganar y hacer un discípulo. Y recuerde que Jesús dijo: id y haced discípulos. Entonces se necesita un proceso y usted debe, esa es la razón, o una de las razones por la cual usted debe vincularse a la iglesia. Usted me dice: pastor, pero yo estoy yendo a la iglesia. Es que asistir a las actividades no es vincularse a la iglesia. Usted está asistiendo a la iglesia, pero cuando usted se vincula a la iglesia es cuando usted entra en los procesos de la iglesia. Por ejemplo, ¿estás recibiendo educación en la iglesia? ¿Está tu nombre inscrito en la ficha de los discípulos de la iglesia? ¿Estás aprendiendo el proceso de cómo ganar personas para Dios? De eso se trata. Estamos en un contexto religioso en el que, bueno, las personas creen en Dios y asisten y escuchan de buena gana la palabra de Dios, pero no toman compromiso con Dios. Y yo sé que todos aquellos que no tienen compromiso con Dios, a ellos el Espíritu Santo les habla, les está hablando a cada instante diciéndole: tienes que cambiar de vida, tienes que asumir compromisos con Dios. Y esa voz va a estar allí siempre va a estar allí. Entonces necesitamos hacer eso. Ahora, Jesús, luego de dar estas instrucciones, dice la Biblia, que fue alzado en una nube y estaban en una montaña, en una colina, ¿no? Y los ojos de los discípulos estaban fijos en el Señor y ellos estaban contemplando cómo Jesús ascendía, cómo se iba, cómo subía. Y dos varones que asumimos que eran dos ángeles estaban allí parados, allí con los discípulos. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Y esos ángeles le hablaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Maravillosa. Ese es uno de los textos en donde se fundamenta la esperanza bienaventurada. Jesucristo un día vendrá a esta tierra. Jesús viene pronto. El libro de Apocalipsis termina diciendo: el Espíritu y la novia dicen ven, y el que oiga diga venga. Cristo viene. De eso se trata el Evangelio. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y un día vendrá aquí a establecer un reino. Y ese será un reino de paz. 1000 años, dice la Biblia. Un reino que durará 1000 años. Ahora, ¿para quién será ese reino? Ese reino es para los salvos, claro que sí. Porque aquellas personas que le hacen la guerra a Dios, aquellas personas que están en contra de Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios? Los va a destruir. Bueno, eso lo hemos visto en las Escrituras. Pero hoy quiero enfocarme en cuál fue la actividad a la que se dedicaron los discípulos cuando Jesús ascendió al cielo. Entonces vamos a leer la Biblia, por favor. Tome su Biblia allí en el libro de los Hechos. Hechos, dice el libro Hechos de los Apóstoles, pero bueno, realmente hay algunos teólogos que dicen, bueno, realmente no fueron los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. Pero bueno, el Espíritu Santo también los usó a ellos para realizar estas maravillas, así como hoy puede usarle a usted. Así como hoy Él está dispuesto, deseoso de usar su vida para hacer maravillas en el día de hoy. Así que leemos en el capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer un par de versículos allí. Dice, Hechos capítulo 1, versículo 12, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, como 1 kilómetro. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Hasta allí nada más vamos a leer, porque allí ya se nos plantea lo que es el reto que la palabra de Dios nos hace el día de hoy. ¿Cuál es el reto? Se lo voy a decir de una vez. Mientras esperas la promesa del Padre, ¿qué debes hacer? Orar. Orar. Mientras esperas la promesa del Padre, ora. Ese es el reto, la oración. Porque, bueno, somos muy dados a las actividades, ¿no? Somos muy dados a la hiperactividad. De hecho, esta sociedad de consumo nos ha acostumbrado a eso, al inmediatismo. O sea, queremos todas las cosas ya en el momento. No esperamos, no estamos dispuestos a orar, a esperar. Por eso es que somos una generación, una cultura que difícilmente ahorra, porque no nos gusta esperar, queremos tener las cosas ya, inmediatamente. Entonces, vamos a mirar eso, porque es el reto de la palabra de Dios en este día. Recordemos y recapitulemos cuál fue la promesa del Padre a los discípulos: el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, una experiencia espiritual que los iba a empoderar a ellos para que ellos pudieran ser testigos de Cristo, para que pudieran realizar milagros, para que pudieran amarse mutuamente. Después que nosotros vemos en el Hechos capítulo 2 el derramamiento o el cumplimiento de la promesa, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, la vida de ellos fue otra. No solamente recibieron poder, la capacidad para servir a Dios, para hablar de Dios, sino que también recibieron poder, escúcheme bien, para hacer milagros, proezas significativas, poderosas. Ahora, el Espíritu Santo también hizo que ellos
vivieran en una armonía celestial. Escucha esto. Era como el cielo aquí en la tierra. El Espíritu Santo en la vida de los discípulos produjo esa atmósfera. Yo estoy completamente seguro que muchas personas no conocen esa atmósfera, no la han experimentado, porque si lo hubieran experimentado, lo que ellos pidieran para sus vidas y para sus familias no serían tantas cosas materiales, sino la llenura con el Espíritu Santo. ¡Wow! Maravilloso. Y más adelante vamos a ver esto, porque este libro está lleno de retos para usted y para mí. Y no son retos que son inéditos para la humanidad, para la iglesia. Ya la iglesia primitiva los vivió, los experimentó, y por eso vamos a ver en la vida de ellos estos retos. Ahora, esa promesa en el versículo 4 dice la Biblia textualmente lo siguiente, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Es decir, Jesús le dijo: hay una promesa para ustedes, el Padre tiene planes para ustedes, deben esperar que esa promesa se cumpla en la vida de ustedes. Deben esperar. Luego, cuando Jesús asciende a los cielos, dice la Biblia, el texto que acabamos de leer, los 2 versículos, que ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, dice, y entrados a Jerusalén, subieron al aposento alto. Allí estaban hospedados los discípulos. Pero ¿a qué actividad se dedicaron los discípulos mientras esperaban la promesa del Padre? Se dedicaron a orar. Orar. Dice la Biblia, versículo 14, dice: y todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres. A mí me llama la atención que cuando Jesús les habla de esperar la promesa, ellos estaban enfocados en otras cosas. Tal vez por eso no le hicieron preguntas al Señor acerca del cumplimiento de la promesa. Pero lo que me llama la atención es que el Señor no les dice cuántos días, semanas o meses iban a esperar. El Señor les dijo: esperen. Puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes. Esperen. No les puso una fecha, no les dijo cuánto tiempo deben esperar, sino que esperaran. Maravilloso reto, ¿verdad? Porque nosotros, cuando nos hacen una promesa, lo primero que preguntamos es: bueno, ¿y cuándo viene esto? ¿Y para cuándo es esto? ¿En qué fecha esto se cumple? Nosotros vivimos pendientes de eso porque estamos ansiosos, porque nosotros venimos así del mundo, venimos desesperados, venimos desconfiados, somos personas apresuradas, ¿verdad? Y debemos aprender una lección bien importante. Y Dios nos enseña esta lección a través de el esperar. ¿Cuál es la lección? Tenemos que aprender a confiar y a esperar la voluntad de Dios. Que Dios lo haga en su tiempo. Pero mientras Dios lo hace, ¿qué debemos hacer nosotros? La Biblia nos enseña a que usted y yo debemos dedicarnos a la oración. A la oración. ¿Qué debemos hacer cuando estamos orando? Bueno, debemos adorar a Dios, debemos reconocer esos atributos a través de los cuales Dios nos dispensa tanto bien, ¿verdad? Como lo es su misericordia, su gracia, su bondad, reconocerlo y decirlo, no solamente porque Dios quiere escucharlo, sino porque usted mismo, su misma impaciencia, su mismo afán, su mismo desasosiego, tiene que escuchar que usted va a confiar en Dios, que no importa cuánto tiempo le lleve esperar, usted sabe, usted está seguro, está segura que Dios es fiel y que Él cumplirá sus promesas. Sus promesas. Wow. Así que los discípulos, luego que el Señor asciende, se reúnen y dice: bueno, vamos a esperar. Yo no veo a ninguno haciendo preguntas: ¿y cuánto tiempo? Se está demorando mucho. No veo eso, No veo eso en los discípulos. Simple y sencillamente están esperando allí.
y mientras esperan están dedicados a la oración. Dedicados, hacen otras actividades como la comunión mutua, hacen un trabajo para restaurar el número de los 12 apóstoles. Entonces seleccionan, oran y seleccionan a alguien, pero todo eso lo hacen en un ambiente de oración. Ahora, ¿qué promesas? Y aquí es donde quiero aterrizar esta palabra. ¿Qué promesas ha hecho Dios a su vida? ¿Le ha hecho alguna promesa Dios a usted? Quiero recordarle algunas. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Prepararás una mesa, un banquete para mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Promesa de la provisión de Dios. Dice la Biblia: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. La Biblia está llena de promesas para ti. Tú dices: pastor, ¿dónde puedo encontrar? Si estás atravesando cualquier situación donde tú necesites respuesta, vaya a la Biblia, lea la Biblia. Tal vez lo más fácil para algunos es buscar un profeta, buscar una predicación, bueno, eso tiene su momento, pero escúchame bien, la palabra profética más segura es esa Biblia que tienes allí en tu casa, esa Biblia que tienes allí en el celular. Toma tu tiempo y lee, porque esas son las palabras de Dios mismo, las palabras de Dios mismo, y el mismo Espíritu Santo te va a hablar. Si tú te acercas buscando una promesa, buscando palabra de Dios, te acercas con esa convicción y comienzas a leer la palabra, el Espíritu Santo te va a hacer saber sus promesas. Él te va a hablar de sus promesas. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que depender menos de un ministerio, de una persona. Escúchenme lo que estoy diciendo, porque lamentablemente cuando hablamos de los obreros fraudulentos, hablamos de ministros que quieren es dirigir hacia ellos la atención de los creyentes. Son pastores dependientes, son profetas dependientes, son creyentes dependientes de un ministerio. Y los ministerios son importantes y valiosos, tienen su valor, Dios los puso en la iglesia. Pero escúcheme bien, Dios quiere hablarte directamente. ¿A través de qué, pastor? A través de la palabra. Tómese un tiempo y antes de orar dígale: Señor, yo me acerco con reverencia a tu palabra. Yo necesito que tú me hables, porque no solo del pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de tu boca. Y usted acérquese a la Biblia y Dios le va a hablar. Dios le va a dar promesas. Obviamente que algunas veces también como en este tiempo devocional, le va a plantear retos. Pero Dios también te va a dar promesas. Dios te va a dar promesas. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tal vez leíste eso en algún momento en tu vida y entendiste que Dios tiene una promesa de salvación para tu familia, para tu cónyuge, para tus hijos, para tus padres. Bueno, ¿qué debes hacer mientras esa promesa se cumple? Escúcheme bien, debemos orar. Orar. Y mientras oramos le decimos a Dios: gracias por tus promesas. Y recuerde la promesa. Eso no solamente le va a decir a Dios que usted está pendiente de su promesa y que usted está esperando la promesa, sino que eso también le va a hablar a usted. Le va a hablar a su frustración, tal vez, a su impaciencia, a su inmediatismo. Eso va a hablarle a usted. Y esa palabra de Dios, mientras usted ora, mientras usted recuerda, enfatiza en la promesa de Dios, mientras ora, entonces eso también va a alentar su vida y va a sosegar todo afán, toda ansiedad en usted.
Así que yo quiero invitarle a que nos tomemos un par de minutos. Quiero invitarle a que recuerde alguna promesa que el Señor le haya hecho. ¿Te ha hecho el Señor alguna promesa? Una promesa relacionada tal vez a tu matrimonio, a tu salud, a tus finanzas, por ejemplo, a tus hijos. ¿Te ha hecho Dios alguna promesa? Si me dice, pastor, yo no he experimentado, entonces te invito a que vayas a la palabra, vea la Biblia. Dios te hace promesas relacionadas a ti, a tu espiritualidad, a tu estabilidad, a tu salud, a tu ministerio. Dios te hace promesas relacionadas a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus amigos, tu área, de pronto tu círculo de influencia donde tú estás. Dios promete. Escúcheme bien, acérquese a la Biblia para que encuentre las promesas de Dios. Pero yo quiero tomarme unos minutos para orar con aquellos que han dicho, pastor, Dios me habló en un tiempo, en una ocasión, y me hizo promesas. Dios, yo tengo esta promesa de Dios. ¿Puede identificar su promesa? ¿Puedes identificarla allí donde tú estás? Entonces vamos a orar. Quiero invitarte a que te tomes unos minutos. Nos tomemos unos minutos para orar, para dar gracias y para traer esa promesa delante de Dios. ¿Qué le parece? Disponga su corazón allí donde usted está, incline su rostro y oramos. Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por todas tus promesas que son sí y amén en ti, Señor, en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos amas. Porque, Señor, si tú nos diste lo más valioso que era tu Hijo, si tú nos diste, Señor, a nuestro Salvador para que muriera en la cruz por nosotros, tu palabra dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos? Tú has dicho en tu palabra que no estemos ansiosos, que no estemos afanados, que no estemos preocupados, sino que presentemos nuestras vidas delante de ti con toda oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos. Queremos darte gracias por las promesas. Abra su labio y dígaselo. Padre, gracias por la promesa que me hiciste, Señor, para con mi vida. Gracias, Señor, por la promesa que me hiciste, Señor, para con mi cónyuge. Gracias, Señor, esa promesa que me hiciste, Señor, para con mis hijos. Gracias, Padre Celestial, por la promesa que me has hecho. Gracias, Señor. Gracias, Dios eterno. Tú eres fiel. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte de lo que tú has dicho, Señor. Tú has prometido, Padre Santo. Tú cumplirás tu promesa. En tu tiempo, Señor, tú cumplirás tu promesa. En tu tiempo. Gracias por esa empresa. Gracias por ese negocio. Gracias, Señor, por ese trabajo. Gracias. Mi Dios, gracias te doy en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Aleluya. Gracias porque has sido maravilloso, Señor. Gracias por esas promesas. Yo sé que tú, Señor, cumplirás tus promesas a cabalidad, Señor. Tu palabra dice que tú cumples las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos esperar o pensar. Tú has dicho en tu palabra, Padre, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de los hombres. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Dígale gracias, Señor. Gracias porque esa respuesta que viene es mucho más grande, aleluya, de lo que yo puedo esperar. Esa promesa que viene para mi vida, para mi casa, es mucho más maravillosa y más grandiosa de lo que yo puedo pensar, Padre. Muchos quedarán asombrados, aleluya. Yo mismo, Padre, me voy a asombrar, voy a asombrarme, Padre. Tú has prometido, Señor, que el dinero que necesito, Padre, tú lo suplirás. Tú has prometido, Señor, que esa persona que yo necesito a mi lado, Señor, tú la vas a suplir. Ore en esta mañana. No sé cuál es su promesa, la promesa que el Padre le ha hecho, pero mientras usted espera el cumplimiento de esa promesa, ore al Padre. Bendito Dios, yo te alabo, Señor, porque eres bueno, porque tus promesas son fieles y son verdaderas. Gracias, Señor. Te bendigo en este día, Señor, porque yo sé, Padre Celestial,
estoy completamente seguro, Dios mío, que tú, Padre, cumplirás esas promesas en nuestras vidas. Padre, dígale al Señor en esta mañana, yo me despojo en el nombre de Jesús de todo afán, de toda ansiedad, de toda preocupación, de toda frustración, Señor, Padre Celestial, de todo pesimismo, de todo pensamiento, Señor, negativo. Padre, yo me despojo en el nombre de Jesús, Padre, y yo comienzo a creer, comienzo a confiar. Padre, comienzo, Dios, con un corazón expectante, a esperar esa respuesta, Padre, porque tú eres fiel, Señor. Tu palabra dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, aleluya. Padre, esta mañana es mañana de galardón, Señor. Esta es una mañana en la cual tú te dispones a galardonarnos, porque nos hemos acercado a ti, no solamente creyendo que tú existes, sino que creyendo también, Padre, que tú eres fiel y que tú eres cumplidor de tus promesas, Padre. Gracias te doy, Señor. Yo te alabo en esta hora, yo te bendigo en esta hora, Señor. Yo te exalto en esta hora, Padre. Oh, mi Dios, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu palabra dice, Padre, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, yo oro en esta mañana para que tu paz, esa paz de la cual tu palabra nos habla, invada cada corazón, invada cada vida, Señor. Padre, que no haya afán ni ansiedad, que no haya preocupación ni desasosiego. Padre, que toda frustración, Señor, y toda aflicción en el corazón de tus hijos, Padre, en esta mañana, Padre, salga de sus vidas y que la paz tuya, que el gozo tuyo, Señor, invada sus corazones, Padre, y que sus corazones se llenen de fe, de confianza, de seguridad, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos la certeza, Señor, que estamos, Padre, confiando en un Dios verdadero. Dios, tenemos la seguridad de nuestro corazón de que recibiremos, Padre Celestial, lo que tú nos has prometido, porque has dicho en tu palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces tendremos todo lo que Él nos ha prometido. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. O quisiera orar más. Cuando oramos de esta manera, nos entusiasmamos. Y yo quiero animarle, y esa era la idea, ¿no? Que mientras usted espera la promesa del Padre, usted dedíquese a orar. Este tipo de oración, una oración de acción de gracias, una oración reconociendo la bondad de Dios, una oración reconociendo que Él es bueno y cumplidor de sus promesas. Aleluya. Que Dios le bendiga, mi hermano, y le invito, mi hermana también, le invito a que en este día se tome un tiempo para orar y para, mientras mientras Dios cumple sus promesas, ore a Dios con gratitud. Que Dios le bendiga.